Bienvenidos a un nuevo episodio de Buscando Certeza. Mi nombre es Gonzalo Perilou y en este episodio voy a estar explorando las absorciones meditativas dentro del contexto del budismo tibetano. Una pregunta que surge inmediatamente cuando comenzamos a practicar meditación o budismo y aprendemos o escuchamos sobre las absorciones meditativas, nos preguntamos, ¿son estas absorciones meditativas necesarias para progresar en nuestro camino y eventualmente obtener la liberación del sufrimiento, obtener el nirvana? Entonces en este episodio voy a estar explorando las distintas escuelas y qué es lo que opinan las escuelas de budismo tibetano sobre este tema. Como habrán visto en el episodio anterior, estuve explorando las distintas definiciones de meditación y absorciones meditativas y demás, pero para refrescar el concepto voy a volver a repetirlo brevemente. Entonces, cuando hablamos de absorciones meditativas, estamos hablando de estados de profunda concentración en donde el individuo va progresando. Sí, es un camino progresivo en donde aplica instrucciones específicas a la mente. Esto no sucede con cualquier tipo de meditación. Son instrucciones específicas las cuales hacen que la mente se una con el objeto que está percibiendo, hasta el punto de incluso perder la noción del tiempo. Puede ser que hayan pasado horas en que uno está en estas absorciones meditativas, pero desde el punto de vista subjetivo, desde nuestro punto de vista, no han pasado horas, sí ha pasado muchísimo menos tiempo. Y hay distintas instrucciones, como les comentaba, para lograr estos jhanas y estas absorciones meditativas. Entonces, cuando analizamos las escuelas Kagyu y Nyingma, que tienen mucho en común y tienen justamente los caminos más elevados de práctica, son Mahamudra y Dzogchen respectivamente, ambos caminos tienen como objetivo vivenciar la naturaleza de la mente, vivenciar la naturaleza de la realidad. En contraste, los jhanas o estados de samadhi o absorciones meditativas, como lo habían definido anteriormente, son estados profundos que se obtienen mediante una intensa concentración unifocal. Y hay un tema recurrente en las enseñanzas del budismo tibetano, también en las escuelas Kagyu, Nyingma e incluso en algunas interpretaciones Gelug, es que perseguir o aferrarse a estos estados de absorción puede ser innecesario y también puede llegar a ser obstructivo para la vivencia directa de la naturaleza de la realidad, como vamos a ver a continuación. Sí, muchos maestros sostienen que aunque la tranquilidad, la calma mental y el enfoque tiene su lugar, la visión última, es decir, la sabiduría, ¿sí? El prajna, de la realidad no se alcanza por medio de la absorción meditativa. Y algo que tenemos que tener en cuenta es que cuando leemos la historia del Buda, él practicó estas absorciones meditativas. Pero como sabemos, cuando estamos practicando el camino budista, no estamos practicando las mismas prácticas que el Buda practicó, porque eso llevaría muchísimo tiempo. Lo que enseñó el Buda es el camino más directo hacia el despertar. No estamos practicando exactamente lo mismo que él practicó e incluso cosas que él practicó y que no funcionaron y que se dio cuenta eventualmente de que ese no era el camino a la liberación. Entonces, lo que estamos practicando o el set de prácticas que tenemos dentro del budismo tibetano y de todos los budismos son sus instrucciones, no son todas las instrucciones que él puso en práctica durante su última vida o incluso en sus vidas pasadas. Ahora, a continuación voy a estar brindando una descripción de algunas de las prácticas meditativas, y esto es más que nada a modo de presentación para que el practicante que ya se encuentra iniciado en este camino tenga un contexto de referencia de los distintos caminos y de las distintas prácticas que uno tiene que hacer. No debe ser entendido como instrucciones de meditación por sí mismas, porque estas deben ser recibidas de un maestro. Es mucho más útil recibirla de un maestro, ya que la información que voy a estar dando a continuación no es suficiente como para que la persona que no tiene conocimientos de práctica o conocimientos previos lo ponga en práctica. Con eso dicho, veamos qué es lo que dice la escuela Kagyu del budismo tibetano sobre las absorciones meditativas. Como saben, en el linaje
Kagyu se practica Mahamudra, así como las enseñanzas más elevadas dentro de este linaje. Entonces, a menudo se enfatiza una mente libre de elaboraciones por encima de una concentración artificial. Y esto lo podemos ver en los Mahasiddhas Tilopa y Saraja, por ejemplo, cuyas enseñanzas forman la raíz, si se quiere, de Mahamudra. Y ellos nos advirtieron acerca de aferrarnos demasiado en técnicas meditativas. Y el consejo esencial de Tilopa a Naropa dice: descansar relajadamente en el estado natural sin artificios. ¿Sí? Eso es Mahamudra. Entonces, en este contexto de Mahamudra, la meditación última también se denomina no meditación. Es decir, que el practicante que está poniendo en práctica en su mente estas instrucciones debe permanecer en la mente sin esfuerzo deliberado. Y, por ejemplo, el gran maestro de meditación Kalvo Rinpoche de esta escuela, del siglo XX, enseñó 3 instrucciones de Mahamudra. Y las 3 instrucciones son: no fabriques, es decir, no elabores conceptos, no medites y no te distraigas. Y ese es el corazón de Mahamudra, si se quiere. Entonces, esto no significa estar inconsciente o justamente dejar la mente que haga lo que tenga ganas y perderse en largos procesos de pensamiento, sino que justamente estas instrucciones con explicación y demás lo que apuntan a hacer es que uno descubra la práctica auténtica de Mahamudra cuando dejamos de intentar inducir estados especiales y por el contrario nos relajamos justamente en la naturaleza misma de la mente. Ahora, las enseñanzas Kagyu suelen advertir que las absorciones meditativas unifocales, aunque son pacíficas, sí nos traen dicha, nos traen alegría, nos traen estados de felicidad, son limitadas si se confunden con la meta. Y el gran maestro Gampopa, quien fue el fundador del linaje monástico de Kagyu, y él heredó las enseñanzas de Mahamudra, que justamente complementan las prácticas de Shiné, ¿sí? De Shamatha, de calma mental clásica, con una visión directa de la naturaleza de la realidad. En relación con eso, él comenta que una concentración conceptual o fabricada se considera un obstáculo en Mahamudra, ya que puede adormecer la claridad natural de la mente. Así que la absorción meditativa, es decir, el samadhi de la visión verdadera, no es una construcción mental, no es un pensamiento, no es algo que podemos poner esfuerzo y fabricarlo, sino por el contrario. Entonces, la meditación excesivamente elaborada, si se quiere, debe dejarse de lado en este tipo de prácticas. Es decir, esa concentración conceptual es un obstáculo en el camino de Mahamudra. Y los practicantes en general son instruidos a usar un enfoque más ligero, ¿sí? Ni demasiado tenso ni demasiado relajado. Justamente esas son las instrucciones, en encontrar el balance entre estos dos extremos, así dejando la mente que descanse con claridad y sin distracción, pero tampoco forzándola en una absorción o algún tipo de trance. Y los maestros Kagyu también clasifican las experiencias meditativas dichosas, ¿sí? de gozo, de felicidad, y también estados muy quietos en donde no hay ningún tipo de pensamiento, como efectos secundarios que eventualmente, si uno se aferra a estos estados, se pueden convertir justamente en obstáculos, y en general se entiende que la calma meditativa sin visión, es decir, sin Lakton en tibetano, sin el punto de vista correcto, es un método que no libera, sino que incluso puede llegar a detener el progreso en la meditación de nuestro camino. Y en los textos de Mahamudra se enumeran 3 experiencias comunes, que son el gozo o la dicha, la claridad y la ausencia de pensamientos. Y se advierte a los practicantes que no confundan estos estados con la verdadera naturaleza de la mente. Si aferrarse a una mente clara o gozosa, dichosa, es simplemente fijarse en un estado transitorio, en algo que eventualmente
uno va a perder y va a volver a experimentar sufrimiento, no es el nirvana. Y Jamon Kongtrul, que es uno de los grandes maestros Kagyu del siglo XIX, escribió que también apegarse justamente al confort y la quietud del samadhi convierte la meditación en un obstáculo. El verdadero objetivo es reconocer la naturaleza vacía, luminosa de la mente, la cual puede estar presente en cualquier experiencia. No es la mera supresión del pensamiento. Entonces, cuando evaluamos lo que están diciendo estos maestros, es que justamente el estado natural, el estado sin esfuerzo, está mucho más cerca de la naturaleza, de la realidad, que estos estados en los que uno se esfuerza para justamente ingresar en estos estados de absorción meditativa. Entonces, en estos estados de absorción profunda son transitorios, no duran para siempre, y cuando terminan el sufrimiento vuelve y dejan al meditador sin otra opción que buscar el verdadero camino al despertar, como le sucedió al Buda, ¿sí? El Buda Shakyamuni, en su camino hacia la liberación, él practicó este tipo de prácticas, y por más que había logrado maestría en los estados más profundos de samadhi, de absorciones meditativas, él se dio cuenta de que estos no resolvían el gran problema del sufrimiento. Uno eventualmente iba a volver a estados normales en los cuales existe el sufrimiento, por más que él haya obtenido estas profundas absorciones meditativas. Así que por ese motivo, en lugar de posponer la visión por una paz temporal, las enseñanzas de Mahamudra nos alientan a directamente vivenciar la naturaleza de la mente en el aquí y ahora. ¿Sí? En esta visión, las enseñanzas de calma mental, de shamatha, se cultivan solo en medida de que apoye la claridad, pero una absorción, si se quiere, más prolongada por sí misma se ve como una distracción en la escuela Kagyu. Ahora, veamos qué sucede en la escuela Nyingma. En la escuela Nyingma, como saben, tiene como las enseñanzas más altas, más elevadas, si se quiere. En vez de Mahamudra se practica Dzogchen. Y son las enseñanzas, si se quieren, más enfáticas en que el reconocimiento de la naturaleza de la mente, es decir, el reconocimiento de Rigpa, de la naturaleza de la realidad, es completamente independiente de los niveles ordinarios de concentración. Dzogchen es conocido como el camino de no meditación, del mismo modo que se conoce a algunos estados más avanzados de Mahamudra. Y uno reconoce que la naturaleza primordial de la mente ya está presente, en lugar de tener que fabricar algo justamente para poder reconocer. Y según los maestros de Dzogchen, justamente esforzarse por alcanzar absorciones profundas puede ser contraproducente si refuerza la creencia de que el despertar debe producirse o fabricarse o encontrarse en un estado especial. Padmasambhava, uno de los grandes maestros del linaje de Dzogchen, en sus instrucciones de Dzogchen también advierte de este, si se quiere, samadhi con hundimiento, en donde la mente del meditador se hunde en una oscuridad sin claridad. Y esta absorción, que se denomina también absorción sin percepción, es una trampa que uno debe evitar. ¿Sí? Puede imitar algunas características del nirvana, pero en realidad es un estado condicionado que resulta simplemente en renacimiento en un reino sin forma. Es decir, no hay forma en esta experiencia, y hay un estado gozoso como nunca hemos experimentado anteriormente. Y el Tesoro de la Abhidharma también denomina a estas absorciones meditativas como un callejón sin salida. ¿Sí? Dice que los yogis no budistas pueden confundirla con la liberación, pero sin visión, es decir, sin el punto de vista correcto, no es más que un largo desvío. Y esto en particular concuerda con el punto de vista de Dzogchen en relación a las absorciones meditativas, de que simplemente apagar la mente, si se quiere, incluso al punto de no tener ningún tipo de percepción sensorial, no es la meta.
Rigpa, la naturaleza de la mente está conscientemente presente dentro de cada percepción que tenemos, no es la ausencia de percepción. Así que cuando analizamos los textos clásicos de Dzogchen también contrastan el enfoque del vehículo causal, ¿sí? El vehículo del sutra, en donde uno practica las virtudes y concentraciones como causas durante un largo tiempo, con el enfoque del vehículo del resultado, que es justamente Dzogchen en contexto de Vajrayana. Algo que tenemos que tener en cuenta siempre que estamos recibiendo enseñanzas o estamos poniendo en práctica justamente instrucciones que hemos recibido es el contexto. En el contexto del sutra, de las enseñanzas de sutra, encontramos que en este vehículo causal, practicar las virtudes y las concentraciones durante largo tiempo es beneficioso, es como uno acumula justamente las virtudes trascendentales. Ahora, en el contexto del Vajrayana, y en particular en el contexto que estamos hablando ahora de Dzogchen, esto no sucede, ya que la experiencia que estamos buscando, la naturaleza de la realidad que estamos buscando ya está presente en este contexto, ¿sí? Con este tipo de instrucciones. Uno tiene acceso de manera directa y esto se debe justamente al tipo de instrucciones. Y es por eso que se diferencian entre uno de los caminos que por ahí enfatiza más la calma mental y estados en los cuales uno progresa justamente cultivando estos estados de concentración, y el otro, justamente el de Dzogchen, que enfatiza que lo que estamos buscando ya está presente, simplemente tenemos que reconocerlo. Así que habiendo aclarado esa diferencia, la concentración preliminar elaborada no es obligatoria. Si los pensamientos discursivos incluso no han cesado todavía, si uno tiene muchos pensamientos discursivos, uno aún así puede ser introducido a la naturaleza de la realidad, ya que, como les había comentado anteriormente, esto ya está presente en nuestra experiencia, ya está presente en este momento. Entonces esa es la primera instrucción de Garab Dorje, del gran maestro de Dzogchen. Él dice que la introducción directa a la propia naturaleza de la mente es justamente la primera instrucción en la que uno se entrena. Y de hecho muchos maestros de Dzogchen sostienen que si uno insiste en perfeccionar primero la calma mental, podría tal vez nunca llegar al punto de vista correcto. Y un dicho muy común es que también tratar de despejar todos los pensamientos es como esperar a que se detengan las olas para ver el agua. En Dzogchen, uno mira a través de las olas para ver que la naturaleza del agua siempre ha sido húmeda. Entonces, esa es la gran diferencia en estos dos contextos. Incluso en maestros modernos de Dzogchen repiten la misma postura que acabo de comentar anteriormente. Acharya Malcolm Smith, que es un practicante y traductor de textos de Dzogchen muy complejos de traducir, y él ha estado trabajando por mucho tiempo en estos textos y ha recibido un gran entrenamiento de Dzogchen. Él comenta que un practicante entrenado en Dzogchen afirma sin muchas vueltas que la sabiduría no se adquiere a través del samadhi. Los jhanas y los estados de absorciones meditativas no se requieren en absoluto. El samadhi es solo unificarse mentalmente con el objeto que uno está percibiendo. Así que señala que incluso actividades ordinarias implican un tipo de concentración. Por ejemplo, estar absorto en una lectura, estar absorto en mirar la televisión. Lo que libera no es el acto de concentrarse en sí, sino el conocimiento de la realidad. Así que Dzogchen enfatiza justamente percibir de manera directa la naturaleza de la realidad por encima de justamente cultivar estas absorciones meditativas. Y en la práctica, una vez que se introduce la naturaleza de la mente en el practicante, justamente él cultiva esta estabilidad dentro de ese reconocimiento, a menudo con sesiones breves y repetidas, ¿sí? Esto es lo opuesto a lo que se requiere en las prácticas de absorciones meditativas, en donde el practicante
al menos al comienzo, para poder ingresar en estas absorciones meditativas, debe pasar mucho tiempo con una concentración unifocal en el objeto que está percibiendo, porque justamente si hace lo opuesto, que es como esta instrucción que había comentado de Dzogchen, en donde uno corta la práctica y hace pequeños momentos o periodos más cortos de práctica, descansa y luego vuelve a repetir, eso no va a generar ningún tipo de concentración profundo, ya que para que surja esta unificación con el objeto de percepción, uno tiene que pasar mucho tiempo percibiendo de manera unifocal y concentrándose en el objeto de meditación. Y debido a la naturaleza de la práctica de Dzogchen, permite una integración con la vida cotidiana, dado que las absorciones meditativas son completamente opuestas a las actividades de la vida cotidiana. Uno tiene que realizar prácticas formales. Y esto también se aplica a Dzogchen. Todos los grandes maestros de Dzogchen y todos los grandes practicantes de Dzogchen pasan tiempo a retiro, tienen su práctica formal, pero también se pone un gran énfasis en la práctica cotidiana, justamente de Dzogchen, en la práctica de poder reconocer la naturaleza de la realidad en cualquier tipo de actividad que uno esté realizando. Ahora veamos qué es lo que dice la escuela Gelug en relación a las absorciones meditativas. Y tengamos en cuenta que la escuela Gelug tiene un gran énfasis en las enseñanzas de Sutra. Obviamente que también se practica Vajrayana, pero ponen justamente al comienzo, ponen mucho énfasis en los textos en particular de Geshe Kappa, en donde se describen estos estadios graduales del camino, ¿sí? Lamrim en tibetano. Entonces ellos generalmente enfatizan la unión de shamatha y vipassana, en lugar de rechazar por completo la concentración. Tsongkhapa en particular comentaba que alcanzar la calma mental como base para la visión profunda, que es lo que viene después, vipassana o lakton en tibetano, es importante. Sin embargo, él también advierte que uno no debe confundir el mero samadhi, o sea, la mera absorción meditativa, con la meta final, el nirvana. Para esto Tsongkhapa también en sus textos cita ejemplos de meditadores que alcanzaron una concentración extremadamente profunda. Hay una meditación o uno de los estados que logra el practicante, que se llama el pico de la existencia o la cima de la existencia cíclica, en donde este es uno de los últimos estados que se logra, y con este tipo de práctica de absorción meditativa. Y Tsongkhapa comenta que los practicantes confunden este estado con nirvana y pueden pasar eones absortos en la felicidad, en la dicha de estos estados, reposando en ecuanimidad, para finalmente darse cuenta que van a regresar a la existencia ordinaria, ¿sí? Y al darse cuenta justamente de este error, de esta confusión que tuvieron con los estados, que van a volver a existir, que van a volver a renacer, a menudo caen en desesperación o en visiones erróneas en las que comienzan a pensar que no existe la liberación. Ellos ya obtuvieron el estado más sutil, si se quiere, de la existencia, y no era ese. Entonces caen en este punto de vista erróneo en el cual creen que no hay solución al problema del sufrimiento, al problema de la existencia cíclica, y esto va a continuar para siempre. Así que, debido a este peligro común, Tsongkhapa explica también que la calma mental por sí sola no es de ningún beneficio para alcanzar la meta última del nirvana. Así que sin la luz de la sabiduría, la absorción meditativa por sí misma incluso puede generar karma negativo, mediante haber inducido, haber generado este punto de vista erróneo en el cual uno piensa que la liberación es completamente imposible. Y esto conduce justamente a estados de existencia inferiores en los cuales uno va a experimentar mucho sufrimiento. Y en la comprensión Gelug, los jhanas son valiosos, pero no son suficientes, ya que deben ir acompañados de una visión analítica de la vacuidad.
Así que incluso en la tradición del sutras, esta tradición más académica si se quiere, está de acuerdo que aferrarse a la absorción meditativa es un obstáculo. Y curiosamente la escuela Gelug también practican Mahamudra, ya que lo heredaron de la escuela Kagyu, y esto fue introducido por el primer Panchen Lama. Y ahí observa una convergencia entre las enseñanzas de la escuela Gelug y Kagyu. Sí, hay una diferencia en el tipo de instrucciones, ya que muchas veces se introduce como Sutra, Mahamudra, y no es exactamente lo mismo que se practica en la escuela Kagyu. Pero de cualquier manera, en los textos de Gelug Mahamudra se enseña que los practicantes deben reconocer también la naturaleza de la realidad de manera directa. Y su santidad el Dalai Lama también enseñó Gelug Mahamudra, ¿sí? Esta tradición de Mahamudra dentro de la escuela Gelug. Y comentó que los meditadores, si esperan hasta haber alcanzado los jhana, las absorciones meditativas, antes de comenzar a observar la naturaleza de la realidad de manera directa, cree que es poner algo así como el carro delante del caballo, ya que el enfoque debe mantenerse en usar cualquier estabilidad disponible para reconocer la vacuidad y la luminosidad en este momento. Cualquier estado meditativo que carezca de esta visión, también por dichoso o profundo o por cuán maravillosa experiencia el practicante esté teniendo, en última instancia solo es un estado condicionado dentro de la existencia cíclica. Así que, como saben, en Tíbet se ha discutido absolutamente todos los aspectos habidos y por haber sobre el camino, la liberación y demás. Y entre ellos, obviamente, también encontramos un debate entre gradualistas y quienes abogaban por enfoques más directos. Y por ejemplo encontramos que algunos Gelugpas criticaban métodos como Mahamudra y Dzogchen porque supuestamente descuidaban la calma mental, cultivar la concentración, mientras que los defensores del camino directa replicaban que se puede señalar la naturaleza de la mente sin preliminares elaborados, sin tener que cultivar estos estados de absorciones meditativas. Y el quinto Dalai Lama, que fue un maestro de la escuela Gelug, pero que también practicó Dzogchen, escribió sobre la necesidad de equilibrar ambos enfoques. Él reconocía que el gran poder liberador de las enseñanzas de Dzogchen, pero también advertía que sin cierta estabilidad en la mente, las personas podrían perseguir perpetuamente cada nueva experiencia meditativa o por el contrario caer en la pereza y el sopor. Así que más allá de las diferencias de cada interpretación de las escuelas, todas concuerdan con que aferrarse a cualquier estado meditativo, incluso las más elevadas o, si se quiere, sutiles absorciones sin forma, es una forma de apego que oscurece la vivencia de la naturaleza de la realidad. Y el gran maestro de meditación Ranjun Dorje, el tercer Karmapa, comenta en su aspiración al Mahamudra, dice: libre de elaboraciones mentales es el gran sello, Mahamudra. Libre de extremos es el gran camino medio, Madhyamika. La consumación de todo también se la llama la gran perfección, Dzogchen. Que surja certeza en que al comprender una se comprenden el significado esencial de todas. Así que considero que justamente este verso de la aspiración de Mahamudra nos clarifica el camino, porque también está enfatizando este estado libre de elaboraciones mentales, libre de fabricaciones mentales, libre de pensamientos. Justamente con pensamientos no vamos a encontrar la liberación del sufrimiento, no vamos a encontrar el nirvana, sino que es justamente observar la naturaleza de la mente y reconocer su esencia. Ese es el método que todos los maestros y todas las escuelas enfatizan e indican que nos va a llevar a la liberación del sufrimiento. Así que, en resumen, muchas fuentes tradicionales contemporáneas del budismo tibetano sostienen que
este desarrollo de las meditaciones profundas de concentración, ¿sí? Samadhi, en las cuales el practicante comienza a ingresar en los jhanas, en las absorciones meditativas, por sí sola no van a conducir al despertar e incluso pueden convertirse en un obstáculo si uno se apega o se vuelve o identifica que este es el estado final. Y en particular, Mahamudra y Dzogchen enfatizan justamente que esta conciencia, esta mente libre de cualquier tipo de elaboración conceptual, es el camino al despertar por encima justamente de cultivar algún tipo de estado de trance o de absorción meditativa. Los jhanas en particular no fueron el vehículo del despertar del Buda, ¿sí? Como lo habíamos visto, él los practicó, logró maestría y luego los abandonó. Y del mismo modo, los yogis tanto de Mahamudra como de Dzogchen usan la concentración solo para, en medida necesaria para poder tener acceso a cierta calma mental que permite la percepción de la naturaleza de la realidad, pero no tiene un gran valor por sí mismo, no tiene un valor de liberación por sí mismo. El verdadero samadhi de la visión es justamente el reconocimiento continuo de la naturaleza vacía y clara de la mente, y no es un escape temporal de las apariencias o un escape temporal del sufrimiento que estamos experimentando. Y de hecho, justamente aferrarse a estos estados más sutiles de paz que pueden ir surgiendo a medida que vamos avanzando en el camino meditativo es solo otra forma de apego, y las enseñanzas más elevadas tanto de Mahamudra como de Dzogchen instan al practicante que experimenta este tipo de estados a soltarlo, ya que se convierten sino en una atadura. Y el gran maestro de meditación Kalu Rinpoche, que cité anteriormente, dice que la libertad del Mahamudra se encuentra solo cuando dejas de meditar en algo y simplemente eres. Sin distracción, en ese momento de absoluta no fabricación, no elaboración, la naturaleza de la mente luminosa y vacía se revela, trascendiendo cualquier estado condicionado de concentración. Así que con las instrucciones de Kalu Rinpoche nos despedimos de este episodio. Espero que les haya sido útil y nos vemos la próxima. Gracias por acompañarme hasta el final del episodio. Si te interesa el contenido relacionado con el budismo, te invito a suscribirte en buscandosarteza.com a la lista de correo, y la próxima vez que esté publicando un nuevo episodio del podcast, una traducción o un ensayo, te estaré notificando por mail. Ahora sí, hasta la próxima.